los dos, volando, volando, siempre arriba, nunca un amigo abandonaremos, juntos podemos romper un iceberg, unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue. Fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. Fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final. Fuego, destrucción, la paz en el universo a ver, hemos de hacer el mundo mejor. La fuerza de la verdad nunca morirá, no morirá, no, 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 ¿Podéis ver cómo que el ambiente se genera un humo, no? ¿Lo ven? ¡Sí! Escúchame, Lucas, ¿tú ves el humo del ambiente? Pues eso, en la humedad, ese humo se transforma en un agua. ¿Lo entiendes o no? Ese humo que estás viendo en la humedad se va a transformar en un agua. Y ese agua se le llama Espíritu Mundo. ¿Tú no has dado religión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues ese es el Espíritu Santo, ¿vale? Claro, pues eso no lo sabía. Pero vamos a ver, ¿tú qué te crees? ¿Que el Espíritu Santo fue un palomo o fue esto? Pues tiene más lógica que fue esto, ¿verdad? No sople, que desde el móvil no se ve ese humo. Y estoy intentando sacarlo. Que no coge ese humo la cámara. Ah, sí, sutilmente, pero si lo veis. ¿Veis ese humo? Pues ese humo, por condensación, se va a hacer rocío. Y aquí. Porque ya mismo cae la noche. Vamos a seguir poniendo botella, ¿vale o no? Que cuando cae la noche, ese vapor que tú ves se transforma en humedad. El carro lo dejamos aquí porque mañana nos hace falta. Antes de ir al colegio, ¿queréis que os avise y la recogemos y vais al rocío? ¡Para el cuello! El cuello significa el huevo. Papá, me llevas a la casa. Vamos deprisa. ¡Que no llegamos! Que no se nos puede hacer más temprano, ahora hay que estar recogiéndolo. Me quedan media hora, pero se puede quedar 15 minutos. Y ya estoy en la Campiñuela. Y ya lo que hacemos es coger el rocío recolectado de por la noche y seguimos dejando las botellas. Me llevo a los niños al colegio, que entran temprano. Y a la vuelta recojo el rocío de durante el día. Ya se guarda porque ya después se pone Lorenzo fuerte. Y ya entonces no vale. Y además, acordarse que no le puede dar la luz del sol directamente, ¿vale o no? O sea, el tiempo es jodido. No lo pueden ni dejar ni poco tiempo, ni mucho. Porque si lo dejas poco tiempo, no ha recolectado nada, no le ha dado tiempo. Y si lo dejas mucho, le dan los rayos de sol y ya no sirve. Ya no vale, ya se echó perder. ¡Yeah! ¡Ah, me cago en la doble línea continua roja! ¡Oh, de la carretera de la muerte de Coín! ¡Oh, no podíamos ir más rápido! ¡No, porque está la línea roja! Y ahora como se ha puesto de moda, están los tontos que empiezan a tirar fotos y se la envían a Somos de Coín o a la policía como diciendo ¡mira qué malo es! Y ahora tengo que meterme bulla para las botellas y está la línea continua. ¡Va! A ver, Campiñuelo, vemos, de mientras voy llegando os voy explicando y así voy directamente al turrón. ¿Veis cómo las nubes están bajas? ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Las nubes están bajas por todo el sitio. Eso quiere decir que va bien, porque lo que queremos es coger la humedad del ambiente. Segundo, esto es lo importante.
Durante la noche sí, o sea, ahora vamos a recolectar el rocío que hemos cogido durante la noche. Pero, el de la mañana es crucial que tengamos sol y luna. Ahora mismo el sol no está muy levantado, se va a levantar por ahí. ¿Ves? Se va a levantar por ahí. Y la luna la tenemos por ahí. Por lo tanto ahora está bien. Pero en el momento que se esconda la luna y se quede solo el sol, ahí es cuando hay que recolectar. Porque si no lo hacemos mal, ¿vale? Pues una vez explicado esto, nos esperamos a llegar a la camping. ¿Veis campiñón lo que os digo? ¿Lo veis? Nosotros... Quería enseñar una serie de factores a tener en cuenta. Si os fijáis, ¿dónde están las nubes? Abajo. Mientras estén las nubes abajo podemos coger rocío. ¿Dónde está el sol? No está en lo alto. Podemos coger rocío. ¿Está la luna? Está por ahí. No, o sea, habría que quitar el cipé. Yo os lo podría enseñar, pero tenemos la luna, la nube abajo y el sol que todavía está aquí. Entonces es buen momento. Incluso si el sol está arriba, si está la luna y todavía no se ha escondido, valdría siempre y cuando el sol, la luz del sol no le dé al rocío, que es como estamos. Así que recolectamos ya el de noche y empezamos el de día. Está más fría arriba y la que está más usada abajo para aguantar el ritmo, porque estos son todos los días de lunes. Y vamos a cortar. Cuando yo vuelva, igual no grabo porque no me puedo entretener grabando, pero lo digo rápido. Nada más que se llegue, no se hace lo que hemos hecho esta mañana, porque el sol va a estar ya a puntito. Entonces, para no jugársela, nos metemos aquí. Nos metemos aquí, que esa habitación está oscura. Y ahí hacemos todo lo que habéis visto que hemos hecho aquí encima de la mesa. Y una vez tengamos los rocíos, ya está. Mirad el sol como va. ¿Veis? Pero es lo que os digo. Se está poniendo, pero de mientras tengamos eso, está bien. Otro indicativo es que si yo echo el aire, lo veis, ¿veis? Mira. Y nosotros porque vamos bien, pero si no vais bien, directamente si yo por lo que sea veo que voy a llegar tarde, meto el rocío aquí que coja el ambiente aquí. No es lo mismo porque no tiene paredes, aquí no tiene paredes,
pero por lo menos está protegido del sol. Es más importante que esté protegido del sol que tenga paredes, porque lo que cogimos es la humedad del ambiente, que está aquí y que está fuera. Evidentemente fuera capta más, pero si lo tienes dentro está protegido. En el momento que le dé el rayo de sol no sirve. Ya lo he dicho y lo he avisado, Campillimelo. Si no, no me hubiera dado tanta prisa. Alba, quédate en el coche. Sí, quédate en el coche, ahora llevo al colegio. Mira, me he dado cuenta que está saliendo el sol muy rápido y por lo tanto le va a dar a las botellas dentro de poco. Yo voy a tardar una media hora y no me la quiero jugar. Mañana descanso. Como mañana descanso, puedo hacerlo bien para grabarlo, pero hoy lo vamos a meter en la casetilla al final. Yo no me la juego. No, porque me lo conozco y siempre voy con usted, que me quiero morir. Y todas esas cosas, así que nos la ahorramos. Despacio y tranquilito. Venga. Cogemos una y otra. Me cago en la puta que no tengo los niños, que me cogen las botellas del suelo y ahora se me van a caer. Volver de llevar a los niños al colegio. La luna todavía se ve una mejilla por ahí, pero ya está muy caída. Y tienen que estar los dos a la misma, más o menos a la misma altura. ¿Vale o no? Si no está a la misma altura, eso no vale. También podría aprovecharlo. Al atardecer no podría aprovecharlo, porque se tiene que quedar toda la humedad abajo. ¿Vale o no? Entonces nosotros hemos llegado tarde porque el sol da un poquito y le hubiera dado. Por poquito, pero le hubiera dado. Así que el truco ya está en ponerlo aquí. Oh, mira, aquí no le da el sol. Hostia, si llego tarde lo puedo poner aquí, porque llego tarde por poquito, o sea que el sol le está dando aquí, pero como podéis comprobar ha empezado a ponerse. Es buena hora para recoger, o sea, es mala hora si no lo tendréis protegido, pero estando protegido es buena hora para recoger. Lo que pasa es que antes voy a limpiar las botellas, que no lo he limpiado, porque yo aquí estoy improvisado todo el rato con los niños, que si no sé qué, que si no sé en cuánto. Os lo digo de verdad, si tenéis claro que vais a ser alquimista, usad preservativo. Venga, vamos a limpiar botellita, que está muy sucia. Esta está perfecta. Vemos que el rocío de luna parece más un pelín más oscuro, pero no mucho más, y este que parece un poquito más claro, pero es porque las sales son más claras. Fijarse bien. ¿Veis las sales? Muevo el recipiente, ¿la veis ahí? Son más blancas que las que se coge en invierno. ¿Ves? Y estas son blancas también, pero con un tono más amarillito. Por eso le da un color, una tonalidad un poquito más oscura, pero realmente esto no está podrido ni está corrupto. Esto es que es así, ¿ves? Tiene que ser lechoso. Así. Este está bien. Bueno, veis que no tiene ni un grumito, ni tiene ni una polilla, ni tiene nada. Tarro hermético. Y esto lo mismo. Tarro hermético. Y nos lo llevamos. Si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis, el sol quemaría la materia. Entonces hay que aplicar la técnica de la embaraja. Y no nos alivia. Ahora, vemos, que mamá se va con los huevos de oro. ¿Viene el carro o no? Eso es. Pues seguimos cogiendo botellas. ¡Puedo meterlo para adentro! Venga, fuerza, utiliza la cabeza. Vamos. A poner botellita. Espera, yo quiero ayudar. Pues toma, ponla en el carro, yo te la voy dando. Tú la vas poniendo en el carro, ¿vale, amor? No hay que ponerlas todas, siempre hay que dejar unas pocas por si no han terminado de congelar o lo que sea. ¿Sabes te digo? Ay, tengo frío. No te preocupes, ya no vamos a poner más, ¿ves? Y esta es de reserva.
¿Veis? Se trata de eso. De aguantar el recolecto de rocío entero. Lo que no se puede hacer es echar todas las botellas y después en 2 días ya habéis perdido mucho el frío. No, que se mantenga el frío, que vamos cogiendo de abajo arriba, como he enseñado en el congelador, y vamos cogiendo las más frías, vamos esperando. Que Alba me va a tirar la estructura. Vamos esperando y tal, y nada, y así se aguanta todo el jornal y se coge bastante también. No hace falta abusar. Lo justo y necesario, campiñuelo. Pues una buena mañanita, veis que sigue cargado el ambiente, que todo está muy bien, y ahora pues recogemos y ponemos, lo dejamos preparado para coger. ¿Veis cómo el desgaste de la botella? Es lo que yo he dicho. Y hoy... ¡buah! No ve si hay rocío, espérate, hay que ver que no haya ninguna botella rota, porque si hay alguna botella rota, no sirve. Hay que tirar todo este agua, esto es demasiado agua. Y creo que esta botella está rota. Entonces, de aquí todo el rocío, hay que tirarlo a tomar por culo. Míralo, ¿ves? Pues mira, ya todo este rocío para tirarlo. Sí, porque nosotros guarradas no hacemos. Este rocío, mira, es que lo voy a tirar delante vuestro. Es lo que he dicho, si se rompe una botella, por eso tenemos 2 bandejas. Y por eso los hielos nos tienen que durar tanto, y por eso se recomienda coger un par de días antes de luna llena y un par de días después. Lo que sí, esto nos vamos a quedar con esto. Porque esta congelación atrapa orbe. Pero ya está, el resto es para tirarlo, el resto es para la basura. Mira. Ahí, para las plantas, que le van a venir de puta madre. Nos quedamos con esta de aquí, ¿vale, señores? Ha sido hoy un desastre. A veces se gana y a veces se pierde. Y hoy se ha perdido. Bueno, pues esto es lo que tenemos de rocío. ¿Vale o no? Bueno, lo que digo, ha habido mejores días. O sea, la mala suerte de esto, pero bueno. Los filtros, que esto ya no lo grabo porque ya sabéis cómo se filtra. Y ahora os enseño cómo coloco las del sol. Que hace, o sea, que he llegado justo propio, vaya. A ver, las voy a poner aquí porque tengo que llevar hoy los niños al colegio. Si fuera fin de semana es distinto, pero como no lo es, mejor. Y debería de pensar en comprarme nuevas bandejitas. Ya llevamos muchos años con las mismas. Un poquito de años con las mismas botellas, que por eso me ha pasado esa putada. Y veis, el sol se va a poner por aquí. Yo voy a llevar a los niños de milagro. Puede que le dé ahí, pero está aquí apartadito, a la intemperie, protegido. Y el sol ni de coña le va a dar porque sale por ahí, está totalmente protegido. Así sí. Pues me voy a llevar a esta gente a que aprenda. Ya ha salido, por lo tanto hay que recoger. Ve que el ambiente está todavía denso. A ver, se ve que ni pica ni nada, que esto sigue siendo mañanero a tope. De hecho, si hacéis así, os podéis llevar la humedad perfectamente del rocío. Y mirad, ¿ves? Aquí da, pero allí no. Y está protegido, ¿ves? Como yo decía, da mínimamente, pero le da. O sea, mucha claridad, más que nada, pero ahí no. Y entonces pues ya lo recogemos tranquilamente y ya está. Y ahora enseño lo que hemos cogido. Lo tengo derruido. Es que aquí vino un tiempo muy malo y claro, tenemos que meter el rocío ahí. Espérate cómo lo hago. Bueno, lo he recompuesto un poquito. Ya por lo menos hay un tejadillo y está protegido. Así que ahora procedemos. Y esto igual, lo tengo todo hecho un desastre, tío. Un desastre, mira, esto partido, por eso tengo lo puesto, ¿eh? Un desastre, un desastre. O sea, a mí no me imitéis. A mí mirarme porque estáis aburridos. Porque si no le hemos liado. A ver, aquí tengo los dos. Uy, que se me cae. Aquí tengo los 2 tarros. Joder, estos tapas, mira, no me toques. Es que se me caen los hartos. Uy, niño, que se caen. Esto aquí, en el interior, bajo tierra, acordarse. Y esto es que se me va a caer. Es que esto, como iba a caerse, es que no tengo ni tiempo para arreglarlo, coño. Que me tengo que acostar, que después tengo que ir al trabajo. Y recoger a los niños. Y lo de siempre. Aquí te voy a contar. Bueno, suficiente, me voy a la cama. No, las botellas, hay que guardarlas. Venga, vámonos a las botellas.
Está cayendo, mira, el sol está cayendo ya. Se va a hacer de noche ya. ¿Ya me has limpiado el tarro, Alba? Sí, pero es que algunas manchas no se quitan. Ah, eso no pasa nada. Eso después se filtra y no pasa nada. Pero eso no puede haber ninguna mijita. Venga, vamos, que nos vamos al lío. Ya tenemos puesto esta. Ahora hemos puesto, como teníamos más botellas de 5 litros, la hemos puesto de pie para aprovechar el espacio. Y seguimos para bingo, rellenamos esa. Esto sigue de la mañana. O hay días que se recolecta más y se recolecta menos, igual que las noches. Y aquí, sí, aquí también hay un montón. Ahora enseño eso puesto. Bueno, señor, explico. Hoy vemos que hemos puesto menos botellas. ¿Por qué hemos puesto menos botellas? ¿Estás atendiendo la clase magistral de papá o no? Tú estás atendiendo porque estamos llenando menos botellas, porque ya llevamos unos cuantos días y cada vez la munición se nos gasta y hay que dejar las más rígidas. Entonces, pues uno está goteando, muy bien observado. Las que botellan hay que ponerlas de pie, porque si no, se mezclan. Vamos a poner ahora después una servilleta, ¿vale? Y lo que ha caído ahí lo quitamos. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que quería decir, por eso hay botellas de 5 litros de grandes de chicas, porque mirad las chicas lo rápido que se congelan. Y nos sirve de un día para otro, ¿entiendes o no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces siempre de distintos tamaños, porque si no sería muy cómodo coger las torres de 5 litros, pero ni se va a congelar igual ni nada, esto tiene que ser un día para otro, porque es la recolecta entera, tiene que aguantarlo todo. Y ahora mismo vamos de munición, veis lo que digo, ¿veis? Este no lo puedes poner, tiene que esperar por lo menos un par de días, y de mientras esta pues ya va a estar congelada para el día siguiente y esta de aquí, pero esto es gasolina, y sabiendo que esta se congela las más rápido y las primeras, y hacéis así la estrategia de juego. Y después esta botella congelada que la apartamos porque estaba rota, ¿veis? Tiene agua muy fría con esto. Y esto, como es frío, atrae a los orbes primaverales. Entonces, lo vamos a poner así. Para que vaya trayendo el frío también. Eso es importante. Hay que aprovecharlo todo. Aquí hay que aprovecharlo todo. Y el hielo no quitarlo del agua, porque el agua está fría. O sea, esto atrapa fecha. De hecho, mientras más abierto, mejor. Ahora después lo abro un poco más y tenemos que no se me ha olvidado, esa gotita que teníamos de esta botella, la tenemos que, ¿vale? Que limpiar. Ha quedado perfecto. ¿Tú qué dices? ¿Con las hojas más? De matrícula. Alba, que os apruebo. ¿Sabes? Te digo, estáis aprobando los exámenes de la cabaña del Luis. Las prácticas de laboratorio de recolecto del rocío la estaba aprobando. Pero no se me queda para siempre. Pero que estamos haciendo trampa porque te estoy echando una mano muy grande. Así que te pongo un notable alto. Que está muy bien. Uy, el rocío de la mañana, menos mal que tenemos esto, si no, llegamos una milla tarde, ¿eh? Al recoger. Nadie dice que hoy descansaba yo. Pues mira, esto es una hora muy decente para ponerlo, ¿ves? No hay sol. Tampoco. El ambiente lo tenemos todavía aquí. Y la tenemos aquí. Tan ricamente. Así sí. Y ahora cuando el sol aparezca un poquito, pues la quitamos. Y ya está. Para que no puedo hacerlo porque entre que los niños van después de que sea el colegio, que no sé qué, hoy es sábado. Entonces hay un gustazo. Encima están dormidos. Porque es más temprano de lo habitual. Pues ya está. Y sabe así que yo quería cogerlo también en buena hora. Bueno, por cuanto salga el sol un poquito y yo ya estoy recogiendo y tal, os enseño cómo ha quedado la cosecha. Bueno, esto es lo que tenemos en la final de la recolecta, un botecito hasta arriba. Porque el año pasado conseguimos un bote enorme de eso, ¿acordáis o no? Y este año no, porque la fuerza hay que administrarla distintamente, porque el año pasado no cogimos el rocío del sol, que ya va saliendo, ¿ves? No lo cogimos, entonces pues eso condiciona. Así que, pero bueno, poco de calidad y bien hecho. Aquí estamos con el rompeola. El rompeolita, mira, todo denso. A ver, esto es lo lijitas que están las nubes, pues cuando llegan aquí, que es rompeola, se lía parda, todavía no han llegado. Pero le queda nada, ¿lo veis? Le queda nada. Y hace boh. Y todo ya tenemos ahí para recolectar. Mira, de hecho, por esta zona, esto es porque Sierra Gorda, para que no lo sepa, pero por esta zona, ¿ves? Clac, ya la rompe. ¿Ves que aquí están lisas y se ve perfecto hasta que la rompen? Y se van metiendo, ¿eh? Como esta de aquí, se va metiendo y va arrasando por todo lo que va, y todo es igual.
Pero eso conviene hacerlo en campo, si no, no lo hagáis. ¿Recogemos rocío, Lucas? No me jodas. Me ha llegado esto. Esto es un vellón de cordero. Que en la Biblia dicen que se coge mucho rocío con esto. Y esto, que me acuerdo que me lo comentó una vez mi maestro, esto es lino. Y ambas sirven para recoger rocío. ¿Lo probamos o qué? Pues vamos. Está anocheciendo, por si llueve o lo que sea, hemos decidido poner aquí. ¿Veis? Ya está cayendo la noche. Y aparte este año, que por eso no lo hemos puesto aquí del todo, y vamos a probar lo del lino y el vellón. A ver qué tal se nos da. Y así pues os enseñamos cosas nuevas, no nos quedamos estancados en lo mismo. Esto es San Pedro, ¿vale? Y el San Pedro es una de estas plantas de poder, así mismo como el peyote. Y la hemos puesto aquí porque lo consideramos un lugar sacro, para que nos dé influencia bien positiva. Esto es el principio activo que tiene, por eso ya advertimos que es alucinógeno, pero se utiliza mucho en el mundo de la chamanería y están incluidos en su religión. Así que así de importante son estas plantas de poder, que es que se incluyen hasta en la religión, hasta tal punto que está permitido legalmente su uso, si es para indagar en el plano espiritual. Entonces pues vamos dejando poco a poco que crezca y se vaya haciendo más grande y esté con nosotros aquí dándonos su buena vibra. Algún día lo pondré en esa maceta. Keep the sky on your mind. Bueno, mis campiñeros, lo que decir tiene que el último día de recolecta, preferentemente en el día, que es menos tiempo en el que podemos conseguir el rocío, ya vamos con todo el arsenal. O sea, te digo, el congelador está vacío. El congelador está vacío. Aquí tenemos todo el arsenal, que no cabe nada más. Y os voy a enseñar todo lo que se ha cogido en la recolecta, menos esto, que ya lo veremos luego, pero mira, ese grande de rocío que he tenido que cambiar el bote, a los dos le he cambiado, bueno, a los dos no, a este todavía no, porque queda todo esto, pero cuando metamos todo esto habrá que cambiarlo de bote y lo pondremos seguramente en este de aquí que me he comprado. Y con esta nueva, que estas ya están, mira cómo están, estas ya están asquerosas. Y la metemos aquí. Seguramente sobrará mucho, pero es que quiero que el bote, ve que aguanta la mitad. Esto es abril, nos queda mayo, entonces se quedará en ese bote y todo lo almacenado en este que es más chico. Si podéis ver bien la proporción, es un 2-1, como en el Mutus Libre, porque respeta las 8 horas de tránsito de la noche y la proporción que hay durante el día. Y poca cosa más, señores. Joder, esto es poesía. ¿Os gusta el bar que me he montado o no? A ver, diferencia apreciable. Pues mira, casa con lo que dicen los escritos. Este tiene un color más azufrado y este tiene un color más mercurio. Este ve que está más denso de todo y este se ve que está un poquillo más... No, ni siquiera se puede decir espesito, porque veis que tiene como mucha condensación. Es decir, de éter tiene un montón. Simplemente que este parece como que sea... No sé, un pelín distinto, ¿verdad? Joder, se nota la diferencia del kilómetro, un pelín, ¿no? ¿Sabes? Y después tú lo ves y no está sucio. Mira, que yo te lo abro y no está sucio.
¿Ves? Es simplemente que está muy condensado, no sé. Es como que tiene otra tonalidad. ¿Lo veis o no? Lo que digo que... Joder, que no está... Dios, esto va a ser lo que nos faltaba. Hemos dado con la tecla, señores. Claro. El azufre y el mercurio filosofal. El azufre y el mercurio filosofal. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Que no quiere decir que sea esto, pero que son las materias primas, que salía de una única cosa, como dice la tabla esmeralda del Mestre. Y ya habéis visto que son diferentes. Pues esta hipótesis que teníamos de trabajo, van saliendo resultados. No la quiero dar como buena, pero sí, señores, decir que se están habiendo resultados. Falla, donde está el rompeolita, está la montaña, está el rompeolas y aquí lo tienes, ¿sabes? Te digo, aquí está. Ahí está, sí señor. Lo que pasa es ya, como el sol está aquí, todavía queda porque son las 9:30, ¿vale? Como son las 9:30, pues lo que pasa es que no se podría recoger por eso, porque tiene el sol. Pero lo puedes ver, está ahí, ¿vale o no? ¿Y esto no te recuerda a un laguito? ¿No te recuerda a un laguito, no? Nah. Última noche, bueno, día de rocío. Hemos puesto ya las últimas botellas, no tenemos nada en el arcón. Esto es lo que hemos cogido en todas las recolectas. Esta es de la noche, este es durante el día. Y lo hemos puesto así porque vamos a aprovechar que hace un día nublado, veis que está nublado entero, va a hacer poca calor. Y vamos a utilizar esta habitación, que como es de madera, pues es... hay diferencia de la temperatura bastante, por lo tanto aquí se va a conservar todo óptimo y vamos a dejarlo durante todo el día, aprovechando que está nublado, para que vaya descongelando y un poquito más obtendremos. Tendrán menos orbes que lo habitual, porque donde más se manifiestan es por la mañana, pero al estar nublado el día, pues ese rocío no serviría, porque los orbes que se vayan a quedar por la mañana no se van a ir. Los del ambiente sí, pero los que están ahí no. Y sabiendo que estando nublado las condiciones óptimas son distintas, pues quiero decir que el espíritu universal no vuelve hasta el astral hasta que haga bastante calor. Así que puede que no dé tiempo a que se termine de descongelar las botellas, mostraros el rocío, guardarlo y tener una buena base de rocío, cosa que creíamos que no íbamos a obtener. Y realmente sí, fijaros, esto es de litro y mira lo que tenemos, más la recolecta de abril, que era un tanto de lo mismo. A ver, lo suyo es que llegáramos hasta aquí, aunque sea, si lo conseguimos. Y del otro rocío va muy bien, porque eso es de 5 litros. Conseguimos la mitad en el mes de abril. La otra mitad ahora, pues tendremos 5 o 8 litros, va bien, va bien. Lo que pasa es que no vamos a conseguir ni de coña la misma cantidad que en esto. Entonces seguramente nos va a traer problemas. Para otro año lo que habría que hacer es hacer un 5 y 5. En vez de dejar toda la noche la botella, pues guardar y reservar botellas solo durante el día. Y coger unos cuantos días más, días menos. Lo que pasa es que ya a mí no me da tiempo porque estoy ahora en 2 trabajos. Y eso, no... me tengo que preparar. Pero bueno, os lo explico porque así sabéis un poquito más sobre el tema. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Menos mal que sacrifiqué el rocío de noche y lo puse en la madrugada. Todas las botellas descongeladas ya. Acabamos recolecta. Madre mía, cuánto hay ahí. Joder. Madre mía. Venga, que nos vamos. Pues tenemos... Mira. ¡Hala! Rocío de día. Y... ¡Hola! Rocío de noche. Evidentemente aquí hay mucho más, porque este tarro es mucho más grande.
Por eso mismo decidimos sacrificar las botellas y utilizarlas todas en la mañana y no durante la noche que perdían. Entonces sabíamos que íbamos a perder un poquito más de rocío de por la noche, pero nos daba igual porque vamos sobrados, pero sin embargo aquí pues nos las íbamos a marcar como nadie. Y efectivamente yo creo que esto llena ya la botella de litro enterita, más lo que cogimos en abril. Aún así se queda corto, ¿no? O no, porque recordemos que en esos procesos que salen en las láminas del Butus Libre, la que sale en cuenco grande que parece de casi 8 litros, es el rocío de noche, pero el rocío de día no dice absolutamente nada. Y son menos procesos hasta llegar hasta el mercurio. Son muchos menos procesos, por lo tanto igual hace falta menos. Yo creo que nos quedamos cortos. De todas formas hay que confiar en la fe, y no solo en la fe, sino en lo que os dije del Don Day. ¿Sabes? Te digo, si lo hemos hecho así será por algo, hay que pensar en positivo y que llegaré. Y si no, pues otro año, pero por lo menos intentamos aprender cada año algo nuevo y subiendo la escalera de los filósofos. Pues venga, os lo enseño ya lleno. Pues eso, lo que os decía, el tarrito lleno, chavales, prácticamente. Ahora sabéis que hay que guardarlo en el almacén de rocío para que no se corrompa, y de mientras estamos con los procesos de laboratorio que ya lo hemos empezado. Ya lo enseñaremos en próximos vídeos. Bueno, os presento mi almacén. ¿Ves? Debajo de la tierra, y ahí está uno y otro. Nos vamos de aquí, que tengo que hacerle la cena a los niños.